Y tenemos otra versión más de Olimpo y Amigos, con un invitado que es de Arica. Y tiene más historias que... Pucha que tiene historias. Y vamos a esperar que se nos una acá. eh, Esperar que se nos una y que aparezca, como siempre ha aparecido. Y ahí estamos, el gran Carlos Canano Salazar. Muy bienvenido, Canano. Gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos a conversar en todas estas grandes historias que en algún momento hemos tocado. Y a tu Primero, disposición. primero, ¿por qué te dicen Canano? ¿Quién te puso Canano? Ah, no, desde niño. Carlos Fernando. Nano por Fernando. Y el Carlos abreviaron. Pero eso ha sido de toda la vida. De toda la vida. No, Desde pues si, niño. si todo el mundo te conoce como Canano, oye, pero ¿por qué, quién te puso Canano? Ah, bueno, yo estaba en una escuela rural en Quillón. Y ¿Ya? en Quillón me pusieron, cuando yo vivía allá. Mi papá era alcalde y, y, y yo me acuerdo que vivía en escuela agrícola. Hasta los 14 años estuve como en escuelas agrícolas en general, mi papá era ingeniero agrónomo. Y ahí los muchachos de allá me pusieron canano, po, y quedó pero para toda la vida, para Oye, siempre. pero tu vida es que yo ya de chico allá, ¿ok? No, es Y que pasé por muchas partes. ya, pero ¿y cómo el salto para Arica, para el otro lado? Ah, bueno, es que llegó un momento en que cuando recién egresé existía eso de que uno tenía que hacer región. Primera cuestión que no existe ahora, ¿te acuerdas? Que uno tenía que ¿Ya? hacer por lo menos un año de región, algo así. Pero por ¿Ya? otro lado había hecho tantos trabajos de verano, voluntarios, y de invierno, que me tocó Tierra del Fuego, por ejemplo, Puerto Percy. ¿Ya? Puerto Percy, Clarencia, Porvenir, Cuyen, Manantiales, Cerro Sombrero. Recorrí todo. ¿Para qué te cuento? ¿Ya? Desde ahí, desde ahí vimos que parecía que estaba en la luna cuando el hombre llegó a la luna. Mira, imagínate con ese horizonte de o sea, ese horizonte que no lo encontré primero, esa planicie con nieve que parecía ¿Ya? terreno lunar. O sea, era. Entonces ahí me tocó también una tragedia que fue la de la Fueguina, una barcaza que se incendió a raíz de que como sacan del fondo los tubos estos que llevan el gas, los ponen encima de las barcazas y los arreglan, esas barcazas gigantes. ¿Ya? Entonces, sucede que eso tiene un escape como, me imagino, de ese gas que es pesado, y cuando echan a partir la grúa, se produce una explosión tremenda y quemó a medio mundo. Pero esos eran los apoderados de la escuela donde yo estaba. Yo esa vez había ido en práctica por unos días, o sea, prácticas cortas, y me tuve que quedar mucho tiempo para poder estar con la gente, digamos, apañarla en esta situación, y bueno, ¿Pero fue una experiencia maravillosa. tú andabas, eras profesor de allá? Claro, claro, en Puerto Percy, que no existe ahora, en Bahía Inútil más encima se llama. No Bahía, existe, en sí, Bahía ya no, Inútil. no existe, Puerto Percy no existe, porque son los tipo campamentos. Trabajé en muchos campamentos, ¿eh? Trabajamos también en esos trabajos del ENAP, al interior de Talca, en Cipreses. Trabajamos Ahí como profesor de educación física. como profesor de educación física, o sea, ya... no, pero no, eso fue justo antes de egresar, en esas prácticas que hacíamos en unas prácticas, oye, maravillosas, porque eran prácticas pagadas, con todo, te daban de todo, porque eran las empresas grandes que querían gente en el verano, pues, trabajar con su gente. Entonces, ¿qué mejor para nosotros, pues, en ese momento? Estabas con platita, unas poquitas luquitas que alcanzaban para las cosas que nosotros queríamos. Entonces tú, imagínate el sur donde, yo uno paraba sur para allá Punta Arenas. Bueno, y de ahí fue cuando dije, bueno, me doy pan golpe en su momento. Había una jornada completa, según unos amigos era para sacarme Santiago rápido, ¿eh? pero, Espera, pero, espérate, oye, espérate. Voy a hacer un marco en esta historia. ya, Carlos Canano Salazar, profesor de sí, educación física, sí, egresado del Departamento de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad de Chile. El año, exactamente. el año 69, 60 buen año. bueno, Buen- pues, Buena cosecha excelente. ese año.
Oh, de los mejores. Oye, No, Gerardo, extraordinarios. tú tienes Cuéntame. sí, una frase buena, dice, si uno no ve la vida con lo que viene, estáis frito. Bueno, no dijiste frito, no dice frito, pero coloquialmente dice, ¿ah? Si uno no ve la vida con lo que viene, está frito uno, ¿o Así no? es. Así Esa es. es como tu máxima. Exacto. Ya, y ahí te fuiste entonces a Punta Arenas. Estuve en Punta Arenas, digamos, ahí haciendo el nexo para allá, pero después inmediatamente me fui a la escuela normal rural de Angol, motivado por todo este ambiente rural. ¿Ya? 2 años. Y de ahí Ya no, eso no es calle, eso es campo. O sea, ya, eso no es tener calle, era, eso es tener era muy, campo. hace las escuelas rurales, se preparaban en Angol. Y ahí tuve experiencias, pero maravillosas con la gente. De hecho, tenemos un WhatsApp de ese año, imagínate. Antes teníamos telegrama nomás, pero ahora WhatsApp. Ahora WhatsApp. Entonces, ahora WhatsApp. Y ahí tuve las primeras experiencias que son las que como que te marcan para la vida. Entonces ¿Ya? nunca le tuve miedo al salir de Santiago y no ser tú. Primera cuestión era. Porque uno ¿Ya? decía, yo me voy de Santiago, oh, que fuera de todo. Entonces nadie sale, nadie se mueve. Nadie me va a ocupar un lugar, me van a ocupar un espacio. Y yo, nada, es que partí nomás. Pues. Y resulta que ahora, todas esas experiencias del rural, toda esa experiencia de encontrarse con el que todo lo que te enseñaron, no todo, pero no era aplicable en ese momento. Estábamos con la gimnasia alemana, estábamos con las camas elásticas, estábamos con con barras de equilibrio paralelas, y te encuentras con una hermosa quinta donde podíamos hacer deporte, un río, el río Vergara al lado, arena, eh, piedras, actividades, cerros. Entonces, como Raúl Molet, Cross Promenade, ¿Ya? ¿cierto? Cross Promenade, ¿ya? ¿Ah? Entrenamiento circuito, regional, actividades de entrenamiento funcional de hoy, por llamarlo así. Sí, claro, que Es lo que más algunos antiguo creen que hay, ahora le llaman entrenamiento funcional. Pues. no, tienen muchos más inventos, después le van agregando, le agregan una cosita más, y más encima compran la franquicia después. Se la podríamos haber vendido hace 40 años atrás, 50. Pero esta cuestión era el momento que estaban los autores escribiendo esto también. Y tú tenías esas ganas de conocerlo. Tú leías Vilateleña, ¿cierto? Del cual tengo aquí un montón de libros todavía, que me los dejó él. Y estabas en la etapa cuando nosotros aprendíamos de los alemanes qué hacer en las escuelas públicas y en el colegio, con todos esos elementos. Lo que ahora difícilmente ellos nos van a enseñar a nosotros qué hacer en la selva colombiana, qué vamos a hacer en la pampa argentina, qué vamos a hacer nosotros entre nuestros bosques, nuestras cosas, porque son los que tenemos una experiencia riquísima acá en Chile en ese sentido, ¿no? Entonces, todos esos elementos, mira, ¿qué me hicieron? Me cambió, como que el chip en la vida me hizo esto, dijo, yo tengo que seguir dándole. Y de repente, de un segundo para otro, me fueron pasando ahí distintas cosas. Una que la normal pasó a ser educación superior, ¿ya? Pero ahí ya estaban los creativos con que hay que deshacer las normales, hay que transformarle en una entidad superior. Y ahí la básica, en poco tiempo se fue a la universidad. Y ahí nomás llegó la idea que no entienden de la vocación que siente ese normalista, porque el normalista venía desde la escuela anexa. O sea, el alumno que yo tenía, que era la mención de educación física en ese caso, había hecho toda la preparatoria, había llegado hasta el cuarto medio, o sea, humanidades, y de ahí seguía. Pero siempre fue ser profesor. Entonces el tema vocacional, maravilloso. Entonces cuando a él lo mandábamos en práctica, te comenté en algún momento los tipos de práctica también que me tocaba ir a supervisar, la práctica docente, y le dicen, usted está en una escuelita que está allá en el límite con Argentina uno, o el otro que está en otra parte de los cerros, y además, aparte de eso, llega en tren y ahí tiene que ir 2 horas a caballo para allá. Lo mismo tenía que ser uno para supervisarlo. Entonces tú dices, este es otro Chile, un Chile pero además tú estabas actuando como esponja, porque estás absorbiendo toda esa experiencia, maravillosa. Entonces, es lo que ahora ya trabajo con material alternativo.
¿Qué haces cuando no tienes los elementos y te encuentras con eso? ¿Qué hace un profesor de una escuela rural cuando tiene una cancha inclinada? La cancha de fútbol es así, cuando el espacio que tiene son cerros, cuando debajo de porque le regalaron la casa del fondo y debajo de eso había una chanchería, o aquellos que te contaban un momento que tenían los vidrios rotos del lado de la pizarra y cuando había viento. Cuéntame esa anécdota mientras, espérate, Luis Álvarez Nostroza te manda un gran saludo desde Arica, dice, Arica siempre Arica. Sí. Arica siempre Arica, gran cantante, mi amigo también. Así que... Oye, y te estaba viendo también el Pollo Viscupovich, el Javier Viscupovich de Punta Arenas. Mira, pues, bueno, la gente... Oye, a Dali Bismarck te manda saludos desde Santa Cruz, Bolivia. De Bolivia. Bolivia, un país maravilloso, o sea, y la gente de Santa Cruz, ¿para qué decir? En realidad te está mandando saludos de un gran profesor y formador. Oye, tenéis más. La Claudia Córdoba te está mandando, oye, tenéis más saludos que tal cual como lo escribe, igual en Argentina, dice Carlos Amoroso. Ya cuéntame un abrazo canano desde Tarrito, dice el Jaime Hume. Mira, pues, sí. Mira, bueno, es que... Pero cuéntate la historia de los vidrios, de las ventanas de los vidrios. Bueno, yo te comentaba que, de hecho, por ejemplo, te hacían una donación los dueños del fondo de la escuelita. Y el ministerio, como siempre sabe todo lo que pasa, mandó los mobiliarios. Resulta que en los mobiliarios cabían los dos primeros asientos y quedaban juntos. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que entraba el profesor, pasaban los dos muebles, hacia adelante el otro. Estaba el alumno, se sentaba, perfecto, iban quedando todos para acá. Y el profesor tenía la pizarra, porque ellos son profesores unidocentes, y los vidriecitos rotos. Entonces yo decía, bueno, los chicos estaban acostumbrados al frío, y de repente vino un viento de esos grandes, y ya sentía yo que me volaba, yo estaba preocupado. Después viene una lluvia, y entonces yo no entendía por qué me decía que si le borra la pizarra. Viene la lluvia hoy y entra con el viento fuerte, y le entra por la antena y le borra todo lo que había escrito, toda la clase, sí. Entonces, y después para salir de clase tenía que salir, imagínate cómo sería ahora prevención de riesgo, sacar el asiento de atrás, después la segunda corrida, la tercera corrida, y así sería, eso era. Entonces estos chicos, yo te comentaba que cuando de repente uno le decía, oye, hay que ir a supervisar, y yo llegaba a Cañete, y resulta que la escuela quedaba por otro lado, y tú pensabas que el caballo con que te estaban esperando era para hacer una vuelta turística antes, y resulta que no era así, pues. Era para ir entonces supervisáis una hora y estaba 10 viajando. Otras experiencias con eso, tuvimos que ir a rescatar con helicóptero a profesores nuestros allá en Chile Chico, porque como nunca llega nadie, siempre decían, si se lo llevan ahora, no volver nunca, como todas las veces, y como eso estaba nevado y estaba todo esto y se había acabado el tiempo, lo dejaron ahí, y lo escondieron. Lo escondieron, profesor. Lo secuestraron, entonces, y se tuvo que devolver el helicóptero, después tuvieron que ir otra vez. O sea, te digo, son experiencias para que veas la tremenda necesidad que había de la gente de estar con ellos. Bueno, este preámbulo, Canano, es porque en realidad cualquiera que piensa que tú has creado sistemas de educación física, proyectos de educación física, proyectos de actividad física, proyectos a alto nivel gubernamental, no solamente que en Chile, te están mandando Luis Lombo desde Bogotá, Colombia, muchos saludos. Y Luis Lombo, el Tongo, el Víctor Carvajal te está mandando saludos también desde el agua. Luis Lombo es un hombre que creó los Juegos Supérate en Colombia, que acá están tratando de copiar el modelo colombiano. Él te puede decir, estamos trabajando años que llevamos con Colombia juntos, en cursos que estamos dando, que vienen, me capacito, me manda material, intercambiamos con respecto a cuando estaban generando la ley o el Ministerio del Deporte. Es un tremendo aporte, por supuesto no aprovechado por nosotros. Entonces, no se han aprovechado, pero hay varios proyectos que han sido copiados de Colombia y que han resultado. Sí, pero los copian mal, porque cuando tú copias el proyecto, resulta que tienes que copiarlo con la capacitación. ¿Ya? Entonces ahí el otro programa, el 40-40. 40 horas el profesor hace de clase y 40 horas tiene que la está ejecutando y se está capacitando y está haciendo todo esto. ¿Entiendes? O sea, no es llegar
Nosotros copiamos la cascarita de las cosas, como copiamos la loza de España, después descubrimos que era mala y allá la habían dejado abajo porque no servía. Después a Chile se le ocurrió esto de meterse, dice, como somos de gato, cambiamos jaguares, así de un 2x3, como camaleón, entonces nos sentimos por sobre todo esto, y tuvimos que adaptar nuestra educación a las 1100 horas, porque para estar en estas certificaciones internacionales, en la CIMS Internacional, en el NAFTA, en esto, en lo otro, en Asia, acá, bueno, tienes que levantar esto. Pero nada más que eso. Bueno, ¿qué vamos a hablar? No hay capacitación, no hay preparación, no hay carrera académica, ninguna de esas cuestiones se dan, porque eso se da con eso, con el Estado comprometido como lo hacen en Colombia, en que se preocupan de aquel que está en la escuelita esa, como existió en Chile, hace muchos años, porque esa cuestión existió, pero muy bien hecha. De los tiempos de Pocho López, cuando nosotros queríamos ser entrenadores, pasábamos por ser entrenadores comunales, y el entrenador comunal tenía que tener una cantidad, por decir, 100 horas de perfeccionamiento, estar frente a un club determinado, tener una cantidad de deportistas, de atletas en mi caso, y después recién ibas pasando a regional y después nacional, y te dan un carnet. Entonces detrás es todo un proceso de capacitación que estaba hecho. El centro de perfeccionamiento iba, cuando yo estaba en la escuela normal, allá a hacer las clases. Y estaba el Carrasco, Horacio Lara, la Mónica Espinosa, Claudio Gaeta en su momento, que llegó después también a trabajar desde el CPIP famoso, que ahora, no sé, recién está retomando algo, pero desapareció todos estos años también, lo mismo. Te manda saludos Jenny Araya, desde Quillota. Ah, sí, Jenny también, sí, de la gimnasia. Canano, ¿cómo llegas tú después de ser un profesor que andaba por todas partes de Chile y llegas y te insertas primero en el sistema de alto rendimiento? Bueno, yo mientras estuve en Angol, y mi primer inicio trabajamos con el deporte escolar. Con el deporte escolar sucede que ganamos en ese momento los ADI y los ADEP, ¿te acuerdas? Y entonces nosotros empezamos a ganar todo. Y ¿cómo desde ese pueblito, cómo le dicen a uno ahí? Después, Orlando Guaita, que estábamos acá en Santiago, porque yo ya venía del atletismo, y la verdad es que era bien mateo en el atletismo, estudiaba mucho esa cuestión, estuve trabajando en su tiempo con Sergio Guarda, trabajé con Lucho Venegas en la Universidad Técnica como ayudante de él, el gran Luis Venegas, y con todos los que eran los atletas de la técnica de ese momento, eran de alto rendimiento. Y yo decidí irme al sur. Entonces dijeron, qué bueno, no, estoy pensando mal, qué bueno que se fue, no era así, sino que voy a abrirme un espacio más, dije yo. ¿Ya? Y en eso Orlando me dice, oye, sabes que me están pidiendo desde Arica, pucha, profesor de jornada completa, y justo se produce la crisis de la normal, cuando querían generarla como la escuela única y todas las cuestiones y politizar todo el sistema, que no terminamos en la universidad, y de ahí partí Arica, pero en Arica también lo mismo, con todo lo que hicimos con el deporte escolar, yo partí, mira, como idea para los que empiecen, dicen, yo no trabajo si no me pagan, dicen, ¿no? Entonces dice, ¿qué va a trabajar? A ver, detente de esa frase que tú siempre la dices, ya. Yo no trabajo si es que no me pagan, ¿ya? Claro, porque uno puede que sepa uno que sabe mucho, que ha estudiado, que se ha preocupado, que ha hecho 100.000 cosas, pero no tiene dónde mostrar o nadie sabe que uno sabe eso. Entonces tú tienes que tener una tribuna y tienes que tener productos, porque si no, no te puedes validar. O sea, ¿de qué manera te validas? Entonces muchos me decían, eso no es así. Le decían, no. Y entonces yo trabajaba en ese momento con un equipo también extraordinario, porque la gente tiene que creer en ti y tú creer en ellos. Entonces en Arica, el deporte extraescolar, una maravilla. Llenamos estadios. ¿Y qué año llegaste a Arica? Llegué el 72. 72, ya. 72. Entonces, ahí empezamos a trabajar con selección como extra universidad, fuera de mi trabajo. Pero yo le decía, esto es una inversión, porque si yo no muestro que de atletismo sé, o creo que sé por último, yo en ese momento creía que sabía. Pero cuando empiezan a salir los productos, y empiezan a tener campeones nacionales, ganamos los campeonatos, las categorías menores, bueno, ¿qué pasó? Con nuestros campeones arriba, después campeones panamericanos, con el Emilio Ulloa, donde yo participé, digamos, del proceso, y Jorge Díaz de la consolidación del. Entonces, Mario Egman y muchos más de los que salieron de ahí. Entonces ahí, entrenador de la selección chilena de menores.
¿ya? Porque obvio, había ganado todas las competencias de los CIAT, todo el asunto con él. Y un amigo mío me cuenta, oye, qué bueno que ganaste, porque le tapaste la boca tanto, tapar la boca de Kelly. No, porque dicen que esta cuestión es puro cuento, la gente de región, toda esa sentencia. ¿Eh? Y yo era de región, región. Decía, el límite. Nosotros para venir a competir teníamos que hacer un plato único bailable, bueno, Luis Álvarez de los cantantes de tambo, Ya. juntar la platita, hacer el uniforme, viajar 2.200 kilómetros y como no teníamos plata para hotel, tú compites y te devuelves inmediatamente. Así es como uno se ha forjado en esto. Esta cuestión no es de aparecido. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a ir bien con todo eso. Pero aparte de eso, inmediatamente, se produjeron varios capítulos de encuentro con quién eran mis ídolos. De repente, Ulrich Jonatz, autor del entrenamiento de circuito, el alemán, campeón olímpico de valla, hace un campamento en Arica. Bueno, le encantó. Y cuando vio cómo trabajábamos y lo que hacíamos, vino a aprender de cómo hacer el trabajo en duna, porque en Alemania no tenía ni trabajar los trabajos en mar, ni arrastrando neumáticos, ni subir al morro, ni las clasificaciones como teníamos de todas las dunas, todo que de mediana inclinación, corta, de gran consistencia, suelta. Mira, todo tenía, cuando dijo, era un mapa de todo. ¿Eh? Entonces decía, pero esto no se ve. Claro, y ellos, obvio, no tienen duna, ¿no? Es como cuando allá en el físico nos enseñaban todo este asunto de los ejercicios, los espacios naturales, y resulta que cuando estaba en Arica el primer árbol lo tenía a 1.000 kilómetros. Entonces tú dices, ya estoy con varias cosas que hay que hacer su adaptación. Pero nunca te va a ir mal, porque cuando detrás de ti hay tanta gente, de hecho lo que no han hecho después, lo que no se ha hecho más, la dirección extraescolar era coordinador extraescolar maravilloso. Entonces, todos los colegios nos llevaban la gente, los que éramos entrenadores. Y yo a su vez lo entrenaba de forma gratuita. ¿Por qué le decía? Si esta gente gana, obviamente va a ser producto del trabajo que nosotros hagamos y yo haga en particular también para lo que es mi propia carrera. Entonces, por lo tanto, es una inversión. Esto no es un gasto. Entonces, de esa manera, no solamente trabajé con él, trabajé luego en forma multifacética, como preparador físico en el motocross, con el campeón. Para tener el motocross. Sí. ¿Cuál era tu deporte? Bueno, ahí decía de todo, porque empecé con el motocross de preparador físico. ¿Ya? Y de repente una vez dije, y si ando en la moto, 35 años ya. ¿Ah? Y empecé a andar, y de repente empecé a andar bien. De repente era el que resistía más. Después los circuitos largos, y me voy y me empiezo a entrenar. Empiezo a participar, bueno, cuento corto, gané todos los campeonatos enduro en el norte. Todo, salí campeón de mi zona. Y después gané una fecha del campeonato nacional cuando fueron a competir allá, porque, bueno, yo no podía venir acá, estaba trabajando en la U, mucha plata. Allí corrí, gané en Tacna. En Perú, que íbamos a competir mucho. Pero además iba estudiando y haciendo un análisis como desde el atletismo, la mirada de la técnica del motocross, y salí el mejor piloto en ese momento, y nos becaron por la Suzuki, me acuerdo. Y llegaron unos pilotos de Suecia, otros enseñaron toda esta parte, pero le decía, pero esto le falta como el atletismo, o sea, tú dices, desagregar esto. ¿Y qué pasa? Que empecé a ser un entrenador físico-técnico de mis propios compañeros, apoyarlos a todos ellos, y yo era un tipo que tenía unas condiciones extraordinarias, Álvaro Pérez en ese momento me acuerdo que eran. Y a mí me pasó una cuestión bien curiosa, porque cuando yo corro este campeonato le gané al que había sido el campeón nacional, el campeón nacional junior recién venía de ser campeón nacional. ¿Ah? Y en una cuestión súper interesante, bueno, los que son de Arica saben, íbamos en la era del morro, porque eso era tirarse el morro para abajo, no eran las pistitas esas que hay ahora de juguete, como las que hay en un estadio, salto, y son las técnicas conocidas por todos, y es que nada más rápido. Aquí era una cuestión que era de resistencia, porque eran esas mangas larguísimas de 40 minutos, que después las fueron acortando, pues se moría a la mitad. Pero, y cuando íbamos en el morro, ya en el remate, y parejo, con tratar de pasarme o yo pasarlo, levantaba la rueda y se va de espaldas morro abajo. Por supuesto que entré solo y ahí la gente, pero olvídate, maravilloso. Bueno, de ahí, si sigues con el motocross, no me voy a saltar hasta Paraguay todavía. Ya porque, no, porque te están mandando saludos el Miguel Tobo Gillo Droguet. Te está mandando claro, saludos
las asesorías totales Canano, gran maestro, saludos de Seba. Bueno, el Topollillo sabe lo que hemos hecho en ciclismo. Ya fui presidente de la Asociación de Ciclismo de Arica, corrí en bicicleta, he hecho todas esas cuestiones como practicando, o sea, triatlón en su medida, en la medida que podía, sí, con Mauricio Bastía, uno que por ahí está al final, mucha gente que empecé a preparar y me empezó a ir bien con esa gente, con Sergio Santander en la Fórmula 3. Luego fue campeón en Argentina, campeón acá, entonces empecé de qué manera todo esto lo aplicábamos en los distintos deportes. Entonces empezaba a hacerse su análisis científico y estudio y toda la cuestión, métale y cabezazo, libro, blanco y negro, todo ello. Entonces estábamos viendo de qué manera resolvíamos esto. Y eso fue, para que veas tú los trampolines, y eso fue lo que le atrajo el que era el rector de la Universidad de Gamafilo, estaba a cargo de los laboratorios de performance humana, Mundo Villegas Noa, que cuando me vio a mí, ahí dijo, Carlos, ¿por qué no haces un curso, alguna cosa? Y alguna vez en Brasil, quizás. Yo dije, ¿Brasil de dónde? Como decir, de Puerto Persia a Brasil, era un poquito grande el salto del otro lado, era como una cuestión. Entonces decía yo, bueno, pero el mundo es de atreverse. Y esa vez, bueno, la segunda pata de esa te la cuento más adelante, pero quedamos en esas cosas. Entonces en Arica, ¿qué hicimos? Un montón de actividades, y entre ellos me llaman un día, me dicen, Carlos, ¿podría hacer la preparación física, un programa radial de Ricardo, el boxeador, Dinamita Toledo, tiene un problema técnico y se le caen los brazos, y otras cosas más, resistencia? Y yo cuando veía que se caen los brazos, era claro que como no tenía preparación física a los 2 segundos, los guantes le pesaban 1 tonelada y un montón de cuestiones más que uno veía mirando, ¿eh? Y ahí empezamos con la aplicación de la duna, el cerro, el resistencia, dije, pucha, un esfuerzo dura 3 minutos, además en algún momento los pases en apnea, tiene que hacer mucha fuerza para economizar a lo mejor empujando, que la pierna, que esto, y ya empieza uno con todo, ¿sabes? Que esto, cuando uno estudia es ciencia, después cuando observa es técnica, pero cuando está en manos de uno después es arte. Tú eres el que, o sea, las cazuelas no son todas iguales. Canano, la visión, o sea, eso que acabas de decir es que cuando los entrenadores aplican el mismo estímulo para todo el grupo, y yo lo puedo corriendo en la pista para todo el grupo, yo digo, algo raro está aquí, ¿no? Alguien le enseñó mal, ¿o no? Absolutamente. O sea, el primer principio de individualidad biológica es cada uno en la medida de sí mismo, y nadie es similar al otro. Y tu éxito es el éxito de él, cada uno de los avances que tenga. O sea, aquí no existe ese éxito grupal cuando estás en un deporte individual. O sea, a no ser que sea la posta. Pero en general todas esas cuestiones las tienes que hacer bien. O sea, tienes que ser muy responsable. Y eso es lo que, esa mentalidad de entrenamiento y esa mentalidad del atletismo es la que el profesor, por ejemplo, debería tener incluso en la misma clase. Por ejemplo, los profesores de la clase tienen que hacer marca. ¿Qué significa marca? La marca de él puede ser la sonrisa del niño, pero tiene que hacer marca. Y la próxima clase tiene que variar el entrenamiento y tiene que variar la meta. O sea, tiene que ir por más. Si hoy día corrió 5, mañana 7. Si hizo una actividad un tiempo, mañana la otra. Entonces, si tú no generas el éxito, ¿qué pasó? Lo que tú dijiste, voy a tomar eso. El que hace eso es el que contribuyó a que en Chile el profesor de educación física haya perdido la capacidad de encantamiento. Entonces, al perder esa capacidad de encantamiento con el niño, sucede que no siente la atracción por la educación física. Pero además no es solo eso, es que tu preocupación no es solo ese niño. Para nosotros, como profesión, es que estamos desde la educación parvularia hasta los 100 años, la educación, al final, es el bienestar humano, calidad de vida del ciudadano padre, el ciudadano profesional, el ciudadano anciano, después el ciudadano joven, el ciudadano niño. O sea, si tú no haces eso, ¿cómo vas a desarrollar hábitos cuando cuántas veces en algunas partes lo ocupan a la educación física como castigo? O sea, será un poco más antiguo, pero de todas maneras. No, eso se queda antiguo en la educación física. Vaya a correr. Vaya a correr. Oye, 50 vueltas. Udey, que está, el mejor profesor, dice, tuve el placer de ser parte de la primera generación de la educación física donde era el director de carrera. Calderón Gerardo dice, excelente profesional, pero mejor persona. Saludos desde Córdoba, Argentina. Aquí dice Joao Huitrago, y saludos, profe, desde Colombia.
Ya vamos a hablar de un saludo a Carlos, tremendo profesional y excelente persona, gigante, Mario Salcedo. Tremendo Canano, el Tobo Gil te dice fuerza, en cuarteta de ciclismo, ¿cómo lo harías Canano? Dice. Sí, Hay una bueno, pregunta ya, vamos metiendo en el tema ya. Dice, en las dale. cuartetas de ciclismo, ¿cómo lo harías Canano? Dice el Miguel del Tobo Gil, yo creo que. No, el Topollillo, él sabe que ahí estaríamos bien, pues. ¿Cómo, no, cómo va a mandar? Ah, ¿cómo trabajaríamos? ¿Cómo entrenaríamos? Mira, con Miguel conversamos tanto de lo que es el ciclismo chileno, desde el topping para abajo, desde ¿Ya? el desorden financiero para abajo, ¿Ya? desde toda la cuestión para abajo que podemos estar, sí, y de la falta del entrenamiento en serio, porque las ¿Ya? competencias son de bajo nivel. ¿Ya? Entonces yo siempre le decía, mira, esto, pues, las preguntas que tiene este bandido. Cuando, yo le decía, mira, ¿cómo? A ver, cuando yo quiero mejorar mi capacidad de mover un desarrollo superior, ¿qué tengo que hacer? Luchar contra la resistencia, ¿no es cierto? Por un lado, que me pone el viento gratuitamente cuando estoy entrenando en la ruta. ¿Qué hacen? Todos atrás, atrásito. Y como dicen en Chile, agilidad. ¿Qué significa agilidad? Mover las patitas al ritmo del que va adelante, con el 30% de esfuerzo que es la posición que le propone el viento. Entonces le decía a Tomoyo, mira, una cuarteta no se entrena uno detrás de otro, se entrena, tú vas dos por el frente, tres por el frente, sufren todo, bajan, vuelven. ¿Por qué? Porque tienes que tener programado esos 20, 60 segundos de esfuerzo, lo que sea, tú lo enfrentas y vas a generar el trabajo, digamos, que requiere él para mejorar y movilizar todo lo que se genera producto de la lactacidemia, producto de todo esto lo que significa el no ser capaz de mover un desarrollo superior. Después tú le dices, ¿cuánto carga ese tipo del Tour de Francia? Ah, pero es que hay que medirlo en watts. Sí, pues. El que te pasó por el lado más rápido, no es que iba más rápido, mueve un desarrollo superior, significa que en cada pedaleada, en vez de moverla 8 metros, la mueve 12, y el otro, en cada pedaleada mueve 15. Pero además lo tiene que mover durante mucho tiempo, pero para eso tiene que tener una capacidad de empuje de tantos watts, y cuántos kilojoules que se medían antes, cuánta cosa, y cuánto hacemos nosotros aquí en Chile de todo ese entrenamiento científico, todo eso que hay detrás. Nada, entonces salen unas preparaciones que son un chiste, porque como salen, vamos a Tiltil. Entonces, si tú le preguntas, hicieron 180 kilómetros. Y a rueda. Oye, Canano, te manda saludos Pablo Esquela. Pucha, Pablito también, pues, otro grandote. Pegado. Espérate, espérate, Cuéntame. espérate, espérate. ¿Te quedaste pegado, no? Ahí, sí. Oye, Canano, Sí, ¿cuál es tu relación con el carro? ¿Cuál fue tu el, relación con el carro? yo lo conozco desde niño. Ya, ya, dame El carro, centro alto de rendimiento para los que no están, para los que están en yo estaba, esta conversa y no saben de qué se trata. el CAR fue una inquietud en su momento de Iván Navarro, siendo director, De y Digeder. de Digeder, estábamos en Digeder. Y me dice un día, oye, que nano, ¿qué es esta cuestión de los CAR? ¿Ya? Aquí, pero sería interesante por dejar, es lo que hemos dejar unas obras para Chile, digamos, para aportar en ese momento a lo que era aportar el alto rendimiento. Entonces me dijo, ¿por qué no investiga y hacemos un proyecto? Yo tenía esas máquinas IBM, esas con puntito al lado, que escribían en un blanco y negro que era gris, una cosa así por el estilo. Y en ese momento había un Locatelli allá en Digeder, que era el Vicente Giner. Y Vicente andaba también andaba con la locura nomás. ¿Eh? El De que, oye, Vicente mira, Giner. El el Vicente Vicente, Giner. Ya. Giner. Tenía la locura, y entonces me hablan, pero no del hacer. Entonces me empecé a investigar, y de repente iban a me dice, hazte un proyecto. Espérate, aquí voy a hacer una, antes que cuente, porque las flores no te las vaya a tirar tú, porque tú nunca te las vas a tirar. Pablo Esquela dice, el CART fue casi ideado, dice, 100% por el Canano, dice. Bueno, o sea, con ayuda de mucha gente, de ellos también, eh, pero ¿cómo lo haces en serio tú? Entonces Iván Navarro me dice, parte para España, po.
Entonces, partí a España y me fui y dije, sí, pero yo no puedo ver uno. Todos los centros de alto rendimiento. Entonces, pero antes dijeron, ¿cuáles serían los deportes estratégicos? Pero antes de una limitante, ¿eh? Tenemos ¿Ya? tantos metros cuadrados y tenemos 800 millones para invertir, por decirte algo así. No ¿Ya? era que idear una cuestión así. Entonces, se hizo eso y después dijo, bueno, aquí tenemos que buscar a alguien que sea capaz de diseñar y llevarlo al plano. Y llegó Mauricio, no me puedo acordar el apellido de él, estudiante en práctica de arquitectura. Y él, en unos documentos que tenemos nosotros, dice, nos metimos 6 meses a estudiar esto. Entonces hicimos el diseño y este chico, Alejandro Gaceta, el dibujante técnico, ¿ya? Aparece ahí haciendo todo lo que no sé, porque la cuestión era, mientras tanto, el lápiz antes que pasara a los OCAD y toda esa cuestión. La cosa es que logramos una cuestión bien consistente con el apoyo de muchos. O sea, decimos, oye, ya, fíjate que para la gimnasia, ¿por qué los tipos hacen todo esto y cómo lo hacen? Llegan a las grandes destrezas. Entonces llegamos nosotros a que ellos hacían los fosos famosos. Me decía el ruso que estaba acá, que fue entrenador de Cuba, que como no tenían esas esponjas en los pozos, ellos lo hacían con esas cabezas de muñecas de goma. Y así hicieron el de Cuba, y tenían campeones. Entonces después empezamos, ya, entonces el primer requisito, los fosos. Y ahí se lo pasaba a los arquitectos, decía, ya, mira, estas son las planificaciones, esto es lo que existe, esto es lo que hay. Entonces traíamos los planos de todo lo que había en eso. Nos Y así ayudan con el nombre que se llama Mauricio Camus. Mauricio Camus, Pablo él es Esquela me dice Mauricio Camus. el Mauricio Camus, él es el gestor de todo. Y después, por supuesto, pasa a toda la oficina, el caso nuestro a los departamentos técnicos de DIGEDER, hasta la vinculación con el ministerio, que también le metió, pegó unos manotazos en el sentido que quiso meter algunas cosas en cuanto a diseño. Y también el CAR no se entendía para qué era eso. Entonces tú decías, mira, ¿qué deportes son los que tienen que suspender su actividad porque llueve? El tenis. Entonces esa superficie que hay abajo, que no se ha logrado entender, venía con unas canchas sintéticas y al lado, para los que están en el CAR, si revisan abajo, hay 2 hoyos. Esos hoyos son para poner las mallas. Entonces eso, o era para acondicionamiento físico, y el acondicionamiento uno decía, ¿y cuál es la base para todas las federaciones? Porque ¿cómo lo compartes para todas las federaciones cuando acaban 4 por las expectativas que pueden, por la manera de ocuparlo? Bueno, la base es la fuerza, gimnasio para fuerza, la base del acondicionamiento físico, ¿no es cierto?, que tienen ahí, y lo otro, aprovechar las instalaciones del Estadio Nacional. O sea, tú puedes prestárselo a todas las federaciones y prestar esos servicios en base a su preparación física y todo eso cuento. Entonces se idean ahí, se metió el esgrima en su momento porque estaban metidos en una ratonera en Tarapacá, y se les trajo en el intertanto. Después dije, y en el atletismo. En el atletismo lo que hay que hacer es practicar como es en invierno, como si fuera una mini pista nomás. Entonces, esa recta que hay es para hacer arrancadas, multisaltos, porque el atletismo, su CAR, es la pista que tiene al lado. Entonces algunos decían, oye, pero la pista es muy corta, no tiene 400. Y digo, oye, si no es un estadio techado, este es el CAR y es alternativo a la pista sintética que tiene al lado. Por eso es que cuando uno dice, oye, no da todo el largo para el salto largo. No, pues si es para saltar con doble impulso, triple impulso, o sea, está trabajando las condicionantes. Hicimos una piscina de remo, ¿ya? Que la taparon, por supuesto que está tapada. Entonces, dije, oye, es que no se ocupa. Mira, Karen, sacamos la cuenta, que era el centro que estaba aquí en Santiago, los deportistas decían, mira, nos demoramos 1 hora, 2 horas en llegar. Estamos entrenando 2 horas más y nos demoramos 2 horas, 6 horas. Entonces, en días de alternancia con mal clima, en Valdivia tienen, el Club Fénix tiene, los campeones de Chile, los campeones nacionales del momento, un bote pescado con un elástico atrás con resorte, flotando en un espacio no más grande que una pieza y trabajando todo esto. Entonces nosotros dijimos, mira la ventaja de tener esto. Tú tienes a los mejores, Granjan, Atero, en ese momento que eran los entrenadores, más la gente de Concepción, que los conozco en realidad en todo Chile, la gente es. Entonces decía, ¿qué puedes hacer? Corregir técnica. Y si no la corrigen, trabajo de resistencia a fuerza, cantidad de paladas por minuto. Pero además tienes al médico al lado y al fisiólogo y pueden ver consumo de oxígeno y todo lo demás, ¿me entiendes? Puede ser corrección. Es decir,
porque es un trabajo paliativo, es un trabajo que está ahí. Entonces, ¿qué pasó después? Lo taparon, porque ocupaba mucho espacio, porque a lo mejor no sé si le saltaba el agua a los ojos al que estaba, salpicaba el agua, te iba a decir yo. a lo mejor salpica del agua, Pablo Echea claro. nos dice la pista de 253 metros sirve para la transferencia luego las pesas, obvio. Pero es que eso es, pues. Es que eso es, pues. El CAR es una transferencia, no es un fin en sí, es un medio. Por ejemplo, algunos todavía no se dan cuenta por qué el techo es más alto en el lado de atrás cuando parten, porque es para la garrocha, porque cuando está la garrocha, para la persona con las piernas extendidas, sucede que es eso, ¿me entiendes? Por eso que está hecho así. ¿Saben por qué? Si todavía no saben algunas cuestiones. ¿Por qué son esas escalas que están en el costado, así paradas y con peldaños? Son para hacer resistencia a fuerza y para hacer saltos de impulsión con una orientación más vertical. Y la otra, que es planísima, que le pusieron algo, tiene una orientación un poco más baja que en nuestra medición de grado, porque puede correr pero ejecutar la técnica, pero siempre trabajando en ese caso resistencia a fuerza. O sea, estaba aprovechando por los costados, por el frente. No se sabe. En ese momento en un solo lugar, y todo en un solo lugar. Canano, 3 nombres, y lo que se te viene en la cabeza. Juan Pablo Repeto. Bueno, excelente. O sea, él fue uno de los buenos administradores, digamos, de lo que tuvimos nosotros ahí en Digeder. Un tipo súper ordenado y lo otro que todos permiten hacer, que te respaldaban. ¿Por qué? Por profesor que son física, técnico, entendía, jodido, ¿ah? Porque súper estricto con su asunto, siempre además otros detallitos que la Contraloría estaba encima, como habían pasado algunas cosas curiosas allá, pensaba que todos íbamos a robar, no sé qué cuento, tú lo mandabas a hacer un libro a alguien, pensaba si le estabais pagando a un gallo que lo escribía, pues no sé, pero eran cuestiones que al final eran puras trancas para muchas cosas que estos tipos ayudaron mucho con eso, a mí me apoyaron en eso. Patricio Rosell. Bueno, Pato Rosell, Serén Valenzuela, entonces, son épocas, esos tipos marcaron época, o sea, son entrenadores nacionales de calidad, movieron mucha gente, o sea, son formadores, pero por etapas completas, y ahí se me vienen a la cabeza muchos más, que son de esa época, o sea, que han tenido una tremenda trayectoria, o sea, que dejaron huellas. O sea, el Pato Rosell es alguien más que, es que decir conocido no es suficiente. Son gente que dejaron marcas y que todos los recordamos a ellos. Julio Ruitort. Mira, para mí Julio Ruitort ha sido una de las personas, primero, junto con Navarro, porque él libremente y nos dejó desarrollar lo que la ley dice, generar los espacios que eran, formación para el deporte, hicimos todo, me dijo, bueno, hagamos todas las etapas. Yo le dije, director, es necesario hacer que se desarrollen todas las etapas en Chile por lo siguiente. Nosotros nos quejamos que el profesor de educación física, que está en la educación media, se queja de que el profesor de educación básica no sabe de esto. Obvio, porque en su currículum no está contabilizado. ¿Por qué no hacemos un documento en el cual nosotros capacitemos a estos profesores y se lo entreguemos algo que lo pueda desarrollar para que no se equivoque? Es como entreguemos lo que siempre uno está en contra, la cosa hecha. ¿Por qué? Porque nos hace mal para el sistema. Ya, pues me dijo, ¿y qué hacemos en esto? Armemos la escuela de motricidad, la predeportiva y la deportiva, porque es tan lógico que antes de lo deportivo tiene lo predeportivo y antes de lo predeportivo está la motricidad. Y después, ¿por qué no hacemos las alianzas con las instituciones que están involucradas en esto? Se generaron las alianzas. Después decimos, bueno, hagamos ahora la capacitación. Entonces nos vinculamos a las federaciones. El Estado no sabe de eso, a pesar de que pueda ser técnico. No, pero yo estoy hablando de que yo no sé de tenis de mesa. Pero el Chino Ren, campeón mundial, junto con Manuel Urrutia, son los que sabían. Los de atletismo, y así cada uno en particular. Entonces hicimos con 7 federaciones, 7 o 8 federaciones, un programa que vamos a llegar al cuentito del CD también. Ya, pero muéstrame, sigue el tiro porque mira, nos quedan 15 minutos de programa. Muéstrame. No, te creo, es que sí, te voy a conversar si conmigo. Es que se nos pasó la hora contigo, pero acabo. Mira, todo lo que está pasando hoy, nosotros lo tenemos. Muéstralo. Esto, ¿qué es esto?
Ya, Este, no sé bien, muestra ahí, dice Digeder, dice, ahí, no, ahí dice, ya, 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 formación, programa formación multimedial. ya, ¿Sabe cuándo lo hicimos? Hace 24 años. Y sabe lo que los cursos que estamos dando afuera y con los que estoy participando, y sabe Lombo de Colombia, Gerardo, que recién nos lo saludé, fue un gran delegado de FIEP de Argentina y del Consejo de Educación Física del Mercosur ahora, con quien dictamos todo esto, y yo lo expuse en el Congreso Mundial de Carreras de Educación Física, donde estaba José María Cajigal y Gómez Tubino. Después lo hice en Córdoba con Pierre Parlevas, estaba, no sé si estaba Domingo Blasque en ese momento, otros más, en Brasil ante un congreso grandísimo, y en Chile se acercó, te voy a rematar inmediatamente este asunto. ya. Después, yo no soy político, yo no estoy metido en ningún partido, pero se me acercó uno de los genios que han estado ahí y me dice, sabes que tú eres un tecnócrata, aquí se necesitan políticos. Y ahí mismo fue la sepultura de todo esto. O sea, esto murió, Se acabó el CD. se acabó, porque el CD tenía esto. Un segundo, ¿eh? Nos quedan Esto, 14 minutos, carajo, ya, estos son los textos que editaron ya. para las capacitaciones y las currículas en todo lo que era motricidad, se hacía con la Universidad Playa Ancha y se licitó eso. Entonces teníamos todo funcionando, porque si no, no puedes montar una política de Estado, porque el niño que tomaste en la etapa de la motricidad, tú lo tomas en predeportivo en nuestro gobierno, pero el Ministerio del Deporte o el deporte sigue tomando ese mismo niño, ese es de él, donde invirtió. Entonces, por eso que no hacen políticas de Estado. Siempre los gobiernos han hecho políticas de mediano y largo plazo. O sea, las metas de ellos son en el gobierno del que sigue. Si tiene 4 años, la meta es curiosamente a los 6 años. Si hacemos algo ahora, el Panamericano es no sé cuándo. Si tiran esto para allá, o sea, nadie asume lo que tiene que hacer, ¿me entiendes? Nadie lo ha asumido. Nadie ha asumido la relación y los vínculos con la vertiente, que son los escolares, como es en Colombia. Por eso el plan este que te comentaba. Nadie ha sido capaz. Asociación Chilena de Municipalidades. Pero si cada alcalde, aparte que tiene un color político determinado, tú puedes llegar a un acuerdo, pero si no llega a un acuerdo conveniente con el Estado proveedor, en que, digamos, socio, y no llegas con la empresa, como se hizo en muchos momentos, tú no logras nada. Entonces tú te encuentras con que el ministerio dice, y ahora se harán estas cuestiones de esta manera. Mentira, pues si la política, las municipalidades están encargadas de su educación, son autónomas. Tú puedes llegar, y quieres entrar a un colegio, tienes que preguntarle al sostenedor, pues él tiene que estar de acuerdo. Si no es cuestión de que es que lo dijo el presidente, ¿qué le importa? Por eso que tienes que hacer esas alianzas que no existen en Chile, tiene que haber mucha más humildad en esto. No existe esa cuestión. Entonces, es mentira, la vertiente no existe, la de los juegos. Juegos nacionales escolares, como los que se hacen en Colombia, donde ahí se provee para el sistema. Aquí no, aquí es un poco de fuego artificial, yo decía, un poco eso, medio pirotécnico el sistema chileno. Carano, Y, ¿por qué te echaron de la Universidad Católica? me echaron de la Católica ¿tú sabés por qué? Porque andas preguntando cuestiones. No, cuéntame, ¿por qué te echaron de la Católica? No, en la Católica estábamos como universidad y resulta que nos tuvimos que ir, pagábamos y arrendábamos, y yo era entrenador de la Católica en ese momento. Obviamente cuando me fui de la Católica, cuando yo me fui del espacio ahí, no me iban a tener de florero ahí, cuando yo no me quise ir a San Carlos Apoquindo, porque le dije que era imposible firmar un contrato que era millonario, si son muchas plazas, muchas lucas, y tuvimos muchas, digamos, muchas diferencias con muchas cosas. Pero también mucho fue mío en el sentido que dije, no, mi área tiene que ser por acá. Pero en cambio con los atletas, una experiencia maravillosa, con los que estuvieron conmigo, les fue bien. No sé qué cambiaron. Ahí yo iba a hacerme cargo de todo por una señorita que termina en Berry y otro que hay por ahí. Hicieron un tremendo alaraqueo y otras cosas. Eran los tiempos en que yo entrenaba a la Claudia Cortés en el área de ciclismo, que la habíamos mejorado y otras cosas más. Estaba metido con varios, digamos, vinculados a eso. Nos fue muy bien. Tuviste la presencia nuestra allá en La Laguna, en la vuelta a La Laguna, llegamos con la gente que dejó
varios, digamos, marcas establecidas, pero de ahí no, pues ya ahí me tuve que, o sea, imposible, po, imposible, o sea, yo y ya además que estaba, ya sabía de antes que iba a pasar algo así, porque Canano, sabía que tu inclusión en la FIEP. mi inclusión empezó siendo un expositor. Yo te voy a comentar, estaba en Arica, de repente voy, a raíz de los vínculos que había tenido en Paraguay. Yo fui entrenador de la selección paraguaya de atletismo, a raíz de que ¿Ya? gané un concurso de asistencia técnica de Chile al Paraguay. Otra cosa que les dolió mucho a los de acá, y publicaron con grito que un ariqueño, un tipo allá, boliviano, me decían, el boliviano de allá dice, se está yendo a entrenar la selección de no sé cuánto y le ganó a todos los de acá. Bueno, entonces, felizmente boliviano todo esto. Entonces, llego a Brasil y me dice, Carlos, tú tienes que exponer, año 81. ¿Qué voy a exponer? No, pero si yo vengo a seguir, no, tú tienes que exponer. Y era el Congreso Mundial de Universidades, porque él me había visto exponer lo que yo hacía. En ese tiempo era con transparencia, sí. ¿Ah? Menos mal que no llego a roneo, había superado la etapa del roneo ya. Entonces, me fue fantástico. Y de ahí en adelante, ahí es cuando tú crees que uno es elegido. Porque alguien te dice, ¿te puedes agendar en tal fecha para? No te preguntan, no hay que no. Y de ahí ha sido una carrera interminable. Interminable. Yo acabo de llegar de... Y has dado conferencias en todas partes del mundo y has dirigido Exactamente. la FIEP y tienes Exacto. una historia. Mira, nos quedan 9 minutos, Canano. Lamentablemente vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. Canano, No, el si no... día que te dieron por muerto. Ah, no, viste que el día que me... Oye, ¿te gusta ese? Tío, ahora me sorprendiste el otro día con esa. El día Yo que te estaba en dieron, Brasil. cuéntanos el día que te dieron por muerto. Yo estaba en Brasil en el Congreso Internacional y de repente me empiezan a buscar, Cristian Leiva. Entonces yo no sabía qué pasaba. Ven, me decían, ven, dicen que te moriste. Yo decía, me está tonteando. ¿Pero de qué me estáis hablando? ¿Y serio él está? Es que llamaron para Chile, allá en Chile, y dijeron que te habían muerto. Y entonces, ¿a quiénes le dijeron? A toda la familia. La mamá, toma, mis hijos, buscando por todo. ¿Con quién se contactan cuando tú estás en Brasil en Foz? Yo, celular apagado, por supuesto. En Brasil, entre Samba, FIEP, las cataratas, la cuestión, alguna negra que se cruzaba por ahí me distraía. Pero esos son detalles. Oye, pero sucede que estoy ahí a lo mejor y de repente me llaman. ¿Qué pues? Es que llamó un pajarito allá, amigo ¿Ya? nuestro, y le dijo que Anano está muerto y se murió allá en Brasil. Imagínate lo que significó eso, horas y horas, todos llorando, todos. Cuando yo hablaba con ellos, nadie hablaba nada, todos lloraban. Y yo no me podía ir porque andaba a cargo de una delegación, o sea, andaba con la delegación, eso, y lloraban y lloraban, y decía, ¿quién fue este? ¿De dónde salió esta cuestión? Y era un amigo mío, porque no encontraba, pensaba que ayudaba con eso mucho, diciendo, ni siquiera preguntó. Pero esa vez no, me lo dijo este otro, y no, el otro me dijo, o sea, al final parece que el asunto todavía no salió desde Arica, desde por allá. Pero Te fue querían terrible. matar, Canano, te querían matar, te querían muerto. Oye, ya ha pasado cuántas veces estas cosas que tú tienes que superar, muchas de estas cosas. Fíjate que, y cuando te digo que eres elegido, porque tú de repente no sabes ni el por qué, ¿ya? Y me llegó el por qué en el sentido porque no te imaginas qué pasa con él. Y yo las cosas contentas, mi sueño fue alguna vez haber ido a la Olimpiada 68. ¿Te acuerdas de la Olimpiada en México? Sí. Nunca pude ir. Pero mira, esta te la voy a mostrar de esta medalla, la que estoy aquí, tiene un gran Sí. valor en sentido simbólico, porque es entregada por México a uno por la labor que hace en Sudamérica. O sea, Argentina, mira, los argentinos, Bolivia, Colombia, tienen la humildad para reconocer en tu persona cosas que uno ni merece, pero es tan distinto a estar en el país. Tú para ellos, de hecho ahora voy a hacer los cursos sobre entrenamiento y preparación de base para entrenadores a Panamá. Luego estoy en la licenciatura por 10 meses con Gerardo, que está por ahí en Argentina. Y así en Colombia tenemos cuántos proyectos que estamos haciendo. Entonces tú dices, nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo es la cuestión? Tú Ya, llegas pues, acá y y es una amenaza. ¿Y aquí en Chile qué estás haciendo? No, pues, ¿qué?
criando pollos, pues aquí en el campo. Oye, pero oye, Canano, pero acuérdate que estaba la motorhome, la tenía andando, o sea, parte de la Sí, motorhome claro. para irnos No, de viaje. no, de todas maneras, como lo hicimos con mi amigo, con Emilio Anda, que profesor de educación física de Arica, honorable Emilio, que llegó en su creatividad, inventó un aparato para hacer los nudos para los de la pesca a la mosca, ¿no es cierto? Y con un proyecto financiado me dijo, vámonos al sur, y llegamos hasta la carretera austral, recorriendo todos los lotes y viendo asuntos de pesca mientras él ejercitaba eso. Bueno, ese es uno de los platos de la Vicky, regando los platos de la Vicky. ¿Qué te está diciendo? No, esa es la sección pelambre. Oye, pero imagínate, y este chico, que también fue de los que nadie es profeta en su tierra, que lo echaron, lo exoneraron, es el encargado para Latinoamérica del US Open. ¿Te das cuenta? Imagínate. Por eso te digo, ahora 25 años lleva a cargo el US Open. Todos mis amigos que van allá, y te lo contaba como aventura, al Milo, que más que esté viendo, ya le dije que viera. Anda al US Open nomás, pero ¿cómo ya ir a dile? Y pregunta por Emil, ¿y qué más? Dile que hay de parte de Canano. Es como llegar a The Trump y decirle, oye, está de parte de Canano. Entonces le decía, pero me estáis tonteando. No, pero sí es verdad, pero es que no sabe el vínculo que tenemos. Y llega allá y después me mandaba fotos. Estoy en primera fila, estoy viendo aquí, me quedé todo el día. Mi nieta se ríe porque era el tío de ella. Entonces, Eduardo, un amigo que es abogado, juez de policía local del Quisco, mandaba fotos para allá, para acá, todo. ¿Por qué? Porque son tipos súper fraternos. ¿Ah? Gente que la pasó mal aquí, la pasó mal en Chile, le hicieron mal la cosa. Y bueno, yo cuando no me ha gustado algo he renunciado. Yo era jefe nacional en su momento en Digeder y esto, y empezaron a llegar de esta gente que no es del deporte. No me gustó, renuncié nomás. Te hablo de sueldo regulé, que es grado 4, ¿ya? No es que poquita, sí, de 5 palos a 7 con beneficio. Pero mira, pero me fui a crear un proyecto que es mío, que soy un orgulloso de haber hecho en la Universidad USIM, y con la mitad, y menos, con la mitad. Oye, Canano, pero soy feliz de haber formado más de 900 alumnos. Vamos a tener una segunda parte y la vamos a anunciar por todos lados. Canano, y todavía no hemos empezado. todo el mundo te pide palta. Todo el mundo, la Pati Chey, la Claudia Conchera, el Pablo Esquela, el Puerto Bollillo, todos te piden palta, manda palta. Manda palta. Bueno, a todos con cariño, todos, si eso no me cabe en la menor duda. Oye, feliz, ¿qué te diga? Canano, Contento con la segunda parte de Canano, ¿eh? Viene con toda la historia de la FIEP y lo que está haciendo ahora. Porque sí, claro, conversamos un poco de lo que está haciendo ahora. Bien, estamos en un capítulo. El tema del doping, el trabajo en todas partes, en el INP, con el Cerro San Cristóbal, tengo tantas historias. Canano, con el Cuto Mandujano en el cerro. Con el Cuto Mandujano también, con el Cutito. Un gran abrazo, Canano, que tengas una súper buena, porque tú no estás en cuarentena, así que... hace 3 años que estoy en cuarentena. Dice que lo único que te hace interferencia en internet es el arado. Así que a Senén lo tenemos el próximo sábado en Olimpo y Amigos. Chao, Canano, chao. Chao, que esté bien. Chao, que les vaya bien. Muchas gracias por Igualmente, gracias a ti. Muchas gracias, chao.